Bueno, pues buenos días y con mucho gusto participo en esta formación sobre el tema del sínodo, sobre todo la fase de implementación. Serán dos charlas, una, no garantizo que acabe, bueno, sino ahora haremos un trozo de la primera y después la segunda es más corta. Esta primera es sobre estas pistas para la fase de implementación, y hablaremos un poco de algo de las conclusiones del sínodo, y después una sobre el tema de la conversión, que es un eje central del documento final del sínodo. Iré proyectando, tenéis el esquema, y iré proyectando diapositivas en las que voy explicando, haciendo recalcar algunos textos. Lo hago con mucho gusto. Como ha dicho, yo participé en el sínodo directamente. Dice el documento final al principio: lo que hemos participado, nos sentimos ahora misioneros de la sinodalidad. Bueno, pues entonces ahora nos toca, digamos, explicar la experiencia y ayudar a las diócesis. Y después, como referente de la Conferencia Episcopal, pues estoy en contacto con muchos equipos sinodales diocesanos para impulsar este tema del sínodo. Comienzo señalando que la sinodalidad, ¿qué es? Es el modus vivendi et operandi de la Iglesia Comunión. Esta idea está en el documento de la Comisión Teológica Internacional sobre la sinodalidad y la recoge también el documento final del sínodo. El origen del tema de la sinodalidad es la comunión, que es la idea clave, digamos. La Iglesia es misterio de comunión. Ahora bien, la experiencia vivida desde el concilio en la realización de los sínodos lleva a la Iglesia a considerar que la sinodalidad es un elemento central también de su naturaleza y pertenece a su propia naturaleza, entendida como ese caminar juntos, y en aquel discurso que hizo el Papa Francisco, el 50 aniversario del Sínodo de los Obispos, dijo: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Me gusta subrayar que no es algo totalmente nuevo, no se lo ha inventado el Papa Francisco o ahora el Papa León, sino que está en la tradición de la Iglesia. Sobre todo la Iglesia oriental es la que más había conservado esa práctica de sínodos y de realizar y de trabajar más sinodalmente. Y pretende ser explícitamente una recepción del concilio. Lo subraya el documento final, pero eso estaba también en la conciencia de todos los que estábamos allí en el sínodo como miembros. No queremos inventar nada nuevo, sino aplicar sobre todo los dos primeros capítulos del Lumen Gentium. El capítulo 1 es el que habla de comunión y el trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Iglesia, pueblo reunido en comunión por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la definición de San Cipriano, ¿no? Que recoge, o comunidad de fe, esperanza y amor, dice también. La Iglesia como comunión. Y el segundo, como pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo se realiza eso? Es decir, la sinodalidad es el modus vivendi et operandi. Es decir, ¿cómo se hace eso en el hacer de la Iglesia? Lo que creemos de la Iglesia como misterio de comunión y como pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo se vive eso? En la participación, etcétera. Pretende desplegar el ser de la Iglesia como comunión en el hacer, en su praxis. Hay en el documento aparece sobre todo una definición de sinodalidad. Aparece en el número 28, en el documento final. Y ahí yo destaco como tres cosas que dice. Una, la sinodalidad es el caminar juntos de los cristianos con Cristo y hacia el reino de Dios, en unión con toda la humanidad. Primera, es la idea, digamos, más intuitiva. Sinodalidad es caminar juntos. El Sinjo 2, hacer camino juntos, caminamos juntos. Con Cristo, yo tengo que decir que aquí yo no estaba de acuerdo con esta definición. Hicimos presente varios modi de estos que se presentan, porque en el documento de la Comisión Teológica dice
con Cristo, por Cristo y hacia Cristo. Caminante, camino y patria. Que me parecía más completo que solo Cristo, que aquí aparece solo como compañero de camino, con Cristo. Es por Cristo y hacia Cristo. Pero bueno, quedó así. Caminamos con Cristo hacia el reino. Vale. Segundo, orientada a la misión, y este punto es fundamental. Después subrayaré, la sinodalidad es para la misión, si no, no tiene sentido. Es decir, si no, somos iglesia autorreferencial, todo eso, nos miramos al ombligo muy bien, pero es para la misión, orientada a la misión, y ahora viene toda una serie de cosas que implica, es decir, para que se vea que eso se tiene que realizar en la praxis, porque si no, sinodalidad puede ser una palabra muy bonita que todos repetimos, yo soy muy sinodal y tal, pero después eso implica, y dice, reunirse en asamblea en los diversos niveles de vida eclesial, la escucha recíproca, el diálogo, el discernimiento comunitario, llegar a un consenso como expresión de la presencia del Espíritu, de Cristo en el Espíritu, y la toma de decisiones en una corresponsabilidad diferenciada. Ahí hay una lista de cosas que después el sínodo va desarrollando, en las que se expresa que efectivamente vivimos esa sinodalidad. Es decir, tiene unas consecuencias prácticas, no puede ser solo una palabra hermosa. La sinodalidad, por tanto, es ante todo un estilo, una manera de ser la Iglesia. Este es un tema que está en el documento de la Comisión Teológica y también está y lo recoge también el documento final, esta idea. Porque dice el documento de la Comisión Teológica, cuando hablamos de sinodalidad podemos referirnos a tres cosas. La primera, un estilo peculiar que califica la vida y la misión de la Iglesia. Segundo, una serie de estructuras y procesos que tienen naturaleza sinodal. Por ejemplo, un consejo de pastoral o una provincia eclesiástica. Son organismos sinodales, ¿vale?, que tenemos en la Iglesia. Tercero, un acontecimiento en el que la Iglesia es convocada por el Papa para un discernimiento. ¿Cuál es el sentido más importante? El primero. Porque el sínodo es una institución, bueno, cada 3, 4 años, o ahora cada 8, no se sabe cuál. Es decir, no, lo más importante es el primer sentido. Sobre todo, es un estilo peculiar. La sinodalidad es una manera de vivir el pueblo de Dios mientras peregrina hacia el reino definitivo. Y ese estilo tiene como dos características en lo que yo veo y que subrayar. Uno, la escucha, y dos, el discernimiento en común. Es decir, la escucha y, por tanto, la apertura a todos, la escucha de la palabra de Dios y de los demás. Pues, el Papa Francisco en los discursos siempre insistía en ese punto. Una iglesia sinodal es una iglesia de puertas abiertas, una iglesia que acoge a todos, el todos de Lisboa lo repitió también en el sínodo. Es decir, una iglesia que acoge y que escucha la palabra y al otro. Y segundo, que discierne en común, que las cosas decide y los planteamientos, las decisiones y la puesta en práctica la lleva a cabo en común. Y por eso toda esa teoría hay que llevarla a la práctica. Decía en el saludo al final de la asamblea, la Iglesia Sinodal para la Misión ahora necesita que las palabras compartidas vayan acompañadas de hechos. Es decir, y esto es la fase en la que estamos. La fase de implementación lo que quiere decir es, toda esta teoría tan bonita, ahora hay que llevarla a cabo. Y ahora yo os ofrezco como unos caminos, os presento caminos que va presentando el sínodo. Entonces, primer camino, cultivar la espiritualidad sinodal. Mirad, hay una convicción fundamental en el sínodo y es, sin una reforma interior, todo queda en estructuras vacías. Y todo queda, dice, en una mera cuestión, en una reforma administrativa de la Iglesia. Eso no es lo que queremos. La primera reforma es la del corazón, la interior. Después insistiré en la segunda conferencia en este punto. Y por tanto, lo primero
es cultivar en nosotros y en el pueblo de Dios una espiritualidad sinodal, que es una espiritualidad de la escucha. Cultivar las virtudes que facilitan la comunión, el silencio, la humildad, la paciencia, el perdón. Y es también una espiritualidad eucarística, porque la comunión de la Iglesia, la Eucaristía hace la Iglesia, hace la comunión. Y la Eucaristía es central para la vivencia de la comunión. Después insistiré. Y mariana. La Iglesia mira a María para aprender esta espiritualidad. Entonces, uno, cultivar la espiritualidad. Ahora, después os presentaré, porque desde la Conferencia Episcopal nosotros vamos ofreciendo unos pequeños documentos para ayudar. Y el documento, en enero presentamos un documento sobre la espiritualidad sinodal, para ayudar a las diócesis a ir implementando el sínodo, porque pensamos que este punto es importante. Sin la renovación espiritual, lo demás queda vacío. Segundo, facilitar la participación de todos los bautizados en la vida de la Iglesia. Dice, hay que hacer una Iglesia más participativa y misionera. Y para eso, lo primero es descubrir la importancia del bautismo. De alguna manera, la eclesiología del documento final es una eclesiología bautismal, es decir, subraya por encima de todo el bautismo. El bautismo es el gozo que tenemos es ser bautizados, antes que ser curas o ser obispos. Aquella frase de San Agustín, que repite el Papa León más de una vez, también la dijo allí en el sínodo, la tenía, con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. Lo primero es una gracia, lo segundo es una carga. Es decir, la gracia es el ser cristiano. Entonces, acentúa esa eclesiología y, por tanto, todos los bautizados tienen el sensus fidei, tienen el sentido de la fe. Y todos, hay un texto muy bonito en el informe primero que dice, todos pueden imaginar las maneras en que la Iglesia ha de vivir y cómo ha de llevar a cabo la misión. Todos los cristianos pueden contribuir a eso. Entonces, todos, el sentido de la fe que tienen todos los cristianos les da la capacidad para discernir qué conviene y qué quiere el Señor de su Iglesia. Por lo tanto, hay que escuchar y hay que facilitar esa participación. Todos los bautizados son corresponsables en la vida de la Iglesia, si bien de una manera diferenciada. Ahora después explicaremos eso. Se dice que frente a un déficit de participación de los laicos se pide ampliar las posibilidades de participación en esa corresponsabilidad diferenciada, y especialmente se pide de la mujer. Este tema de la mujer aparecía ya en todas las propuestas que se hicieron en aquella fase primera de escucha. Casi todas las diócesis hablaban del tema de la mujer, y en el resumen de España estaba, y en el resumen continental también. Era un tema especialmente sensible. Y ahí se dice, no hay nada que impida que las mujeres desempeñen funciones de liderazgo en la Iglesia. Entonces, facilitar la participación, favorecer la corresponsabilidad diferenciada. Mirad, en el documento final aparece esta expresión que es de Roberto Repole, el actual cardenal de Turín. Él la tenía escrita por ahí ya en varios documentos. La idea de corresponsabilidad diferenciada. Es decir, los laicos son corresponsables. Esta idea, que ya el cardenal Suenens, antes del concilio, ya tiene un libro sobre la corresponsabilidad. Pero bueno, después está en Christi Laici, os he puesto la cita ahí. ¿No? Es decir, tampoco se inventa ahora la idea de corresponsabilidad. Y hay un discurso de Benedicto XVI a la Acción Católica que a mí me gusta mucho, porque fijaos, dice, la corresponsabilidad, yo creo que aquí hay una clave, exige un cambio de mentalidad, sobre todo respecto al papel de los laicos en la Iglesia, que no se han de considerar colaboradores del clero, sino personas realmente corresponsables del ser y actuar.
yo creo que esto es un cambio importante, que no sé si damos, porque nosotros tenemos, en la parroquia que tenemos colaboradores, el que me lleva la catequesis, el que no sé cuánto, lectores, pero corresponsables, es decir, que en las tomas de decisiones intervengan, no lo sé. Claro, también dice, es importante, por tanto, que se consolide un laicado maduro y comprometido, porque si no, capaz de dar su contribución específica. Y eso es la corresponsabilidad diferenciada. Es decir, la palabra diferenciada quiere decir, hay diversos carismas, hay diversos ministerios. El laico contribuirá en lo propio. Y el presbítero tiene otra función que también le es propia. En el respeto del ministerio de las tareas que cada uno tiene en la vida de la Iglesia y siempre en comunión cordial con los obispos. Creo que ahí está muy bien dicho lo que significa eso. Es decir, por eso en el sínodo la idea dominante era comunión y pueblo de Dios. Pero muchos dijeron, al servidor, cuerpo de Cristo también. ¿Por qué? O la idea de familia. Después aparece un poco en el documento final, pero no tanto como se subrayó allí. ¿Por qué? Porque cuerpo de Cristo nos hace entender que hay diversas funciones dentro de la Iglesia y diversos ministerios. La idea de pueblo de Dios es más, digamos, no distingue tanto. Dario Vitali dice, la Iglesia es pueblo de Dios en la forma de cuerpo. Bueno, vale, me lo juntas todo. Pero, bueno, es decir, es pueblo y es cuerpo. Es decir, un pueblo estructurado, diferenciado, con funciones diferenciadas. Hay diversas vocaciones, ministerios y carismas. Cada miembro es importante, cada uno tiene una función diferente. Hay una corresponsabilidad. Entonces, pasar de los laicos, de los colaboradores a corresponsables. 4. Impulsar procesos de discernimiento y de toma de decisiones. El discernimiento comunitario ha de ser una praxis habitual en la Iglesia. Los temas importantes hay que discernirlos en común. No si hay que cambiar una ventana en la Iglesia o si eso no hace falta discernir. Pero los temas importantes que orientan la vida de una comunidad o de una diócesis han de ser discernidos en común. Tiene que ser o en un movimiento apostólico también, o en una comunidad religiosa. Discernimiento ha de ser una praxis habitual. La base es la dignidad bautismal de todo el pueblo de Dios. Ahora, para esto también hace falta una madurez de esos cristianos que intervienen en ese proceso de discernimiento. Se habla de discernir, difundir y alimentar una cultura del discernimiento eclesial para la misión. La experiencia vivida en el sínodo nos ha hecho apreciar el método de la conversación en el Espíritu, que supongo que conoceréis. Aunque yo también pongo ahí, y lo dice también en el documento, hay otros métodos también. Es decir, el método de la conversación en el Espíritu nosotros lo usamos, fue fecundo, pero tiene sus límites, están señalados también. Tiene sus límites, que después si queréis en la conversación podemos destacar. Hay otros métodos, había el de toda la vida de ver, juzgar y actuar, es un método, la lección divina comunitaria es otro método. Por eso, en un documento que hicimos también desde el equipo sinodal de la Conferencia Episcopal, que hablaba del discernimiento, pusimos varios métodos. En el apéndice pusimos varios, no solo, porque lo importante es practicar el discernimiento comunitario. Ahora, el método de conversación es un método. Ha sido fecundo, se ha usado en este sínodo, se está dando a conocer y vale la pena conocerlo y practicarlo, pero no es el único. Promover una participación amplia en los procesos de toma de decisiones según la responsabilidad de cada uno. Con esta idea que está en el documento final y está también en aquel documento de la Comisión Teológica. La elaboración es cosa de todos, de la decisión. La decisión es una responsabilidad ministerial. Una responsabilidad. Ahora bien, a la hora, para evitar clericalismos y autoritarismos en la Iglesia, que es lo que pretende también el sínodo.
Las decisiones que nosotros tenemos han de tener presente este principio, nihil sine, que es el principio de San Cipriano, que dice, este texto apareció varias veces en el sínodo. Una de las veces lo citó don Vicente Jiménez, nuestro también presente en el sínodo. Nihil sine episcopo, nihil sine concilio vestro, et sine consensu plebis. Es decir, nada sin el obispo, principio ministerial, nada sin los presbíteros, principio colegial. El concilio vuestro eran los presbíteros, a quien se dirigía. Nada sin el consenso del pueblo, principio sinodal. Y dice el documento final, cuando se rompe la lógica del nihil sine, se oscurece la identidad de la Iglesia y se inhibe su misión. Si me cargo alguno de estos pasos, es decir, no escucho al pueblo, o no lo hago con mis presbíteros, o lo hago sin el obispo, se oscurece la identidad de la Iglesia y su misión. Y hay otro principio que guía la toma de decisiones, que es todos, algunos, uno. Está también en este documento de la sinodalidad en la vida de la Iglesia, de la Comisión Teológica, que ha sido un documento de referencia, porque, digamos, el de más peso teológico que había. Y allí se dice, la comunión sinodal se desarrolla en esta lógica. Implica el ejercicio del sensus fidei, de la universitas fidelium. Todos. El ministerio de guía del Colegio de los Obispos con su presbiterio, algunos. Y el ministerio de unidad del obispo o del papa, depende del tema de decisiones, uno. Y así se conjuga lo comunitario, lo colegial y la primacía del papa. ¿Vale? En el jubileo de equipos sinodales que hubo en octubre en Roma, el Papa León, explicando esto, dice, es decir, tomar decisiones en común, escucharnos. La regla suprema en la Iglesia es el amor. Nadie está llamado a mandar, todos a servir. Es decir, ¿cómo concebimos? Nadie debe imponer las propias ideas. Todos deben escucharse recíprocamente, sin excluir a nadie. Todos estamos llamados a participar. Ninguno posee la verdad toda entera. Todos la debemos buscar con humildad y juntos. Vale. Quinto camino para avanzar en la sinodalidad. El sínodo recomienda 3 prácticas: transparencia, rendición de cuentas y evaluación. Transparencia en todas las cuestiones. Dice, su ausencia aumenta el clericalismo y al mismo tiempo lo alimenta. Porque no doy razón. Segundo, rendición de cuentas, que no es solo de temas económicos, porque pensamos rendición de cuentas de la economía, también. Se dice rendición de cuentas de la misión y de cómo se realiza la misión. Justamente nosotros estamos en el equipo nacional, estamos trabajando en este tema de rendición de cuentas para la misión. Estamos trabajando, preparar un documento que ayude a las diócesis también a poder realizar que ha de estar en todos los niveles también de la vida de la Iglesia, el tema de la rendición de cuentas. Claro, este es como un antídoto frente a autoritarismos fuertes. La convicción del sínodo es tan fuerte que pide rendición de cuentas a los nuncios y también a los organismos de la curia romana. Yo estaba en un grupo en el que había un miembro de la curia que no quería de ninguna manera que eso se pusiera. Decía, no, nosotros dependemos del Papa directamente. Pues está en el texto final del documento, dice, la curia romana debe rendir cuentas. Y dice, puede ser ante esa comisión de cardenales, ante un grupo de obispos elegidos del mundo, pero que rinda cuentas de lo que está haciendo. Y yo creo que está bien dicho. Aquí todo el mundo dice, no, hay que entrar en esta
cultura también de rendición de cuentas y de evaluación de las acciones, de los proyectos y de las personas. Se pide también evaluar al sacerdote, dejarse evaluar, hay que ser muy humilde también para dejarse evaluar por los fieles. 6. Potenciar todos los organismos sinodales que ya tenemos en la Iglesia. Es decir, fijaos, el sínodo no quiso inventarse cosas nuevas, más organismos, no. Ya tenemos organismos sinodales. Los consejos, sobre todo, fomentemos los consejos. Demos importancia a los consejos. Primero, los consejos de pastoral, diocesanos y parroquiales. Revitalicemos los consejos. Demos importancia. El consejo es un organismo para rendir cuentas, por ejemplo. Para rendición de cuentas. Y estaría bien. Bueno, yo estoy, por ejemplo, en mi diócesis trabajando unos estatutos de los consejos de pastoral. Y ahí está puesto, una vez al año, el sacerdote rendirá cuentas de lo que ha hecho durante el año. Claro. Como organismo para rendición de cuentas. Que se fomenten las asambleas eclesiales y también los sínodos diocesanos. Fijaos, que entren a formar parte de la vida habitual de la Iglesia. Mirad, en la primera redacción del documento final decía que se celebren al menos cada 3 o 5 años. Y a algunos nos pareció que eso era mucho, cada 3 años un sínodo diocesano, aquí no damos. Y entonces al final dice que se reúnan a intervalos regulares no excesivamente infrecuentes. Bueno, fue una fórmula, pero bueno, como que recomienda que se hagan con regularidad. Recuerdo que había también en el sínodo una profesora de Canadá, muy sabia, que dijo, en mi universidad hemos estudiado cuántos sínodos se han hecho en las diócesis en los últimos 70 años. La mitad de las diócesis del mundo no han hecho ni un solo sínodo. 70 años, sínodo, 0. Entonces, claro, tenemos un organismo ahí en la vida de la Iglesia, que son los sínodos, que tendríamos que revitalizar. Y también las conferencias episcopales y las provincias eclesiásticas, que son organismos sinodales. Y, por último, en estas vías, cultivar la formación en el estilo sinodal. Es decir, ¿en qué consiste esta formación? Y ahí se habla que el punto de referencia de ser toda la iniciación, que ha de ser integral, y también se habla de que sea compartida. Es decir, aunque tengamos una formación específica para presbíteros, debería haber una formación compartida con el pueblo de Dios, porque dice, la misión es compartida, la formación debería ser compartida. Y cuando se tiene una formación específica, sea siempre en referencia al resto del pueblo de Dios. Tanto nosotros como los religiosos, como cualquiera. Es decir, no considerar como una casta así aparte que tenemos nuestra... Sí, necesitamos nuestra formación propia, pero que sea también compartida. Y ha de ser continua. Bueno, eso ya lo sabemos. Fijaos, bueno, después hablaré de este discurso del Papa que a mí me gusta mucho, a su diócesis, pero en uno de los puntos dice, me gustaría recomendar formación a todos los niveles. Vivimos una emergencia educativa y no debemos engañarnos pensando que simplemente continuar con algunas actividades tradicionales mantendrá vivas nuestras comunidades cristianas. Deben convertirse en generadoras, un seno que inicia a las personas en la fe y un corazón que busca a quienes la han abandonado. Las parroquias necesitan formación y donde no la haya sería importante incluir cursos bíblicos y litúrgicos, sin descuidar los temas que resuenan en las generaciones más jóvenes, pero que nos conciernen a todos. La justicia social, la paz, el complejo fenómeno de la migración, el cuidado de la creación, el ejercicio adecuado de la ciudadanía, el respeto en la pareja, el sufrimiento psicológico, las adicciones y muchos otros desafíos. Más concreto, es decir, está pidiendo, esto es un discurso a la diócesis de Roma, a su diócesis. Está diciendo, hay que apostar por la formación. Vale. Segundo paso. Esto es como una presentación de los temas clave. Segundo paso. ¿Hasta qué hora me dais ahora?
12, vale, a las 12, vale. Bueno, a las 12 cortamos, tomamos café y ya seguimos. La fase de implementación. Ahora estamos en esta fase de implementación y tenemos un documento que es el que nos guía en esta fase, que es Pistas para la fase de implementación del sínodo. Salió en junio del año, he puesto 26, no, del 25. Está mal, está equivocado. Junio del 25. Entonces, tenía que haber salido en mayo, pero como ya sabéis qué pasó ahí, que hubo cambio de papa, salió. Pero es el documento marco de referencia que nos guía. Y ahí se dice, primero, que esta fase de implementación corresponde a cada iglesia local. Por tanto, es responsabilidad de cada diócesis. Decía el Papa Francisco en la nota de acompañamiento, dice, el documento final contiene indicaciones que, a la luz de las orientaciones fundamentales, ya pueden ponerse en práctica en las iglesias locales y en las agrupaciones de iglesias. Y se dice también en el documento final, pedimos a todas las iglesias locales que continúen su camino cotidiano con esta metodología. ¿Vale? Cada obispo está llamado a suscitar y sostener la participación en este proceso sinodal. En el documento de Pistas se dice el primer responsable de esta fase en cada iglesia local es el obispo diocesano o eparquial. Le corresponde a él iniciarla, indicar los tiempos, métodos, objetivos, etc. Y también dice una cosa que creo que también dice, esto no puede ser entendido como una cosa más que nos pide Roma, una tarea adicional, sino vivirlo en la pastoral ordinaria. Porque si os fijáis, esto no es un nuevo objetivo diocesano, sino un estilo. Es decir, comencemos a discernir en común, a tomarnos en serio los consejos, renovemos los consejos, contemos con los laicos en la vida de la comunidad. Eso es sobre todo una manera de ser, más que un objetivo más. Entonces, insertarlo en la praxis ordinaria, en la práctica ordinaria. Respecto a los presbíteros, en este documento de Pistas se dice, mientras algunos están muy entusiasmados con esto, también se constata que hay presbíteros que tienen dudas y resistencias en este tema del sínodo. Bueno, esto aparecía desde el principio, desde el principio. Ya estando allí en asamblea, varias veces salió el tema, los curas les cuesta mucho entrar, no sé por qué, que hay miedos o hay malas formas de comprender lo que es el sinodalidad, ¿no? Y hay ciertas reticencias también, entusiasmos y reticencias. Es importante que presbíteros y diáconos redescubran que son corresponsables, junto con el obispo, de discernir y acompañar este momento sinodal, esta dimensión sinodal. Y en este documento de una fidelidad que genera futuro, que habréis leído, un documento muy bonito del Papa León, en varios puntos hay todo un capítulo que habla de la sinodalidad en la vida. Y dice, reitero mi deseo de invitar a los sacerdotes a abrir de alguna manera su corazón y a participar en estos procesos que estamos viviendo. Es una invitación del cura, del Papa a nosotros. En este sentido, la segunda sesión de la 16 Asamblea Sinodal, en su documento final, propuso una conversión de relaciones y procesos. Parece fundamental que en todas las iglesias particulares se emprendan iniciativas adecuadas para que los presbíteros puedan familiarizarse con las directrices de este documento, que es lo que estamos haciendo ahora, y experimentar la fecundidad de un estilo sinodal de la Iglesia. Y dice, en una Iglesia cada vez más sinodal y misionera, el ministerio sacerdotal no pierde importancia ni actualidad, sino que por el contrario podrá centrarse más en las tareas específicas. El desafío de la sinodalidad, que no elimina las diferencias, sino que las valoriza, sigue siendo una de las principales oportunidades para los sacerdotes del futuro. Para implementar cada vez mejor una eclesiología de comunión, es necesario que el ministerio del presbítero supere el modelo
de liderazgo exclusivo que determina la centralización de la vida pastoral y la carga de todo en el cura solo, teniendo una conducción cada vez más colegiada. Yo creo que ahí tenemos pistas claras, a la hora de ejercer nuestro ministerio. En la cooperación entre presbíteros, diáconos y todo el pueblo de Dios, en ese enriquecimiento mutuo que es fruto de la variedad de carismas suscitados por el Espíritu Santo. Todos estos son textos de una fidelidad que genera futuro. En este proceso, el punto de referencia es el documento final. Y eso se repite en las pistas. Lo primero, hay que conocer el documento final, hay que darlo a conocer, es lo primero. Que, como sabemos, por voluntad del Papa Francisco, participa del magisterio ordinario del sucesor de Pedro. Eso lo dejó claro, en la nota final está claro. Es esencial promover su conocimiento, y también se dice, y la lectura de este documento no puede ser meramente especulativa, sino que ha de ir unida a la oración. No basta un análisis abstracto del texto, sino que hay que leerlo como una invitación a la conversión, como después os diré, como una de las claves. En el documento de pistas se subrayan como unas líneas de fuerza del documento final. Y dice, 1, la perspectiva eclesiológica está enraizada en el Vaticano II, la Iglesia como misterio y pueblo de Dios, lo que os he dicho. Una línea de fuerza. Una segunda, la misión es el eje de todo el documento. Desea impulsar una misión más audaz de la Iglesia. Tercero, la perspectiva relacional y el intercambio de dones. Esto hablaremos ahora después. El dinamismo, el tema ecuménico, que es fundamental también en el documento final, y la perspectiva de diálogo con todos, también con las religiones y la sociedad. Son como líneas de fuerza de este documento final, tal como la subraya. También se habla de que en esta fase de implementación habría que ver cómo se articulan polaridades. Esta es la parte más difícil, creo yo. Y dice, entre la Iglesia toda, Ecclesia tota, se usa ahora esta expresión para hablar de la Iglesia universal, Ecclesia tota y la Iglesia local. Aquí siempre hay tensiones entre afirmar mucho lo local, o la inculturación y tal, y después la comunión. Bueno, entre la Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu. Entre la participación de todos y la autoridad de algunos. Son como temas que hay que profundizar. La sinodalidad, la colegialidad y el primado. Sacerdocio común y ministerial. La ministerialidad de la Iglesia y participación en la misión sin forma ministerial. Bueno. Y dice, cada Iglesia tendrá que afrontar y discernir estas cuestiones, descubriendo cómo se puede servir mejor a la misión. Y se invita a experimentar en materias como los ministerios, los procesos decisionales, la rendición de cuentas o la renovación de organismos de participación, que es por donde desde la Conferencia Episcopal estamos intentando impulsar este tema, en estos puntos que ahí señala. Para eso, lo fundamental, aquí está Isabel, que es del equipo sinodal diocesano, es que en cada diócesis haya un equipo sinodal, que puede ser el que hubo en la primera etapa o puede ser renovado, y se le encomienda facilitar el conocimiento del dinamismo sinodal, difundiendo el documento final, la espiritualidad sinodal, preparando personas para ayudar en el discernimiento, identificar herramientas y metodologías adecuadas, poner en marcha iniciativas para avanzar y después recoger los frutos en la fase que será de evaluación. Vale. ¿Por dónde podemos caminar? Y entonces ahí, en ese documento de pistas, hace como una lista de 11 o 12 temas por donde se puede ir caminando, ¿vale? Que está en relación con lo que yo os he dicho.
la promoción de una espiritualidad sinodal. Es decir, ¿por dónde podemos, fase de implementación, qué podemos hacer? 1. 2. Acceso efectivo a funciones de responsabilidad y roles de liderazgo que no requieren el sacramento por parte de mujeres y ministros y personas no ordenadas. Experimentar formas de servicio y ministerio que respondan a las necesidades de cada contexto. La práctica del discernimiento eclesial. La activación de procesos decisionales con estilo sinodal. La experimentación de formas adecuadas de transparencia, rendición de cuentas y evaluación. La obligatoriedad en las diócesis parroquias de los organismos de participación, los consejos, y la renovación en clave sinodal. Celebración regular de asambleas eclesiales y regionales, locales y regionales. Valorización del sínodo. Renovación misionera sinodal de las parroquias. Verificación del carácter sinodal de los caminos de iniciación cristiana y de los itinerarios formativos. Hay una lista de temas por donde podemos ir avanzando. En este proceso de implementación, en este momento de implementación, es importante que se vayan experimentando prácticas renovadas, más que, es decir, ya no es momento de discutir sobre los temas, sino comencemos a aplicar. Renovación de un consejo, toma de decisiones, no se trata de formular hipótesis abstractas. A menudo la metodología más eficaz es compartir y reflexionar en un clima de oración sobre experiencias hechas en una iglesia sinodal, dejando emerger fortalezas y debilidades. Es oportuno poner en marcha estos itinerarios en un ámbito concreto. Se puede poner en la celebración dominical de la Eucaristía, en la catequesis, en el ámbito ecuménico, los migrantes, la ecología, etc. En una carta que nos ha enviado desde la Secretaría del Sínodo, firmada por 4 cardenales. En esta carta que la hemos recibido hace dos días, ahora hace poco, el 28 de enero, dice: será importante favorecer experiencias concretas de la práctica sinodal, integradas en la pastoral ordinaria, más que cosas extraordinarias y paralelas. En el documento final se invita a dar pasos. Sin cambios concretos a corto plazo, la visión de una iglesia sinodal no será creíble, y esto alejará a los miembros del pueblo de Dios que han sacado fuerza y esperanza del camino sinodal. Corresponde a las iglesias locales encontrar modalidades adecuadas para poner en práctica estos cambios. Y se pide también que este trabajo se haga con una metodología sinodal. No es un conjunto de técnicas, sino una experiencia espiritual y eclesial. Y la conversación en el espíritu merece ser valorada, aunque no es el único método. Y también se invita al intercambio de dones entre las parroquias, es decir, hemos hecho esta experiencia, comunicarla, compartirla, de una diócesis con otra, o en general de la Iglesia. Nosotros hemos trabajado de esta manera y ha funcionado. Experiencias que han ido bien. Compartir, difundir experiencias, involucrando al mayor número de personas en esta decisión. La idea de intercambio de dones es una idea muy bonita que está en el documento final, ¿no? Es decir, esta idea, sabéis que viene del concilio. El concilio, cuando habla de lo que es la catolicidad de la Iglesia, el Lumen Gentium, ahí habla de que entre las iglesias que forman parte de la Iglesia, las iglesias locales, tiene que haber un intercambio de dones, ¿vale? Esto después, Juan Pablo II en Ut Unum Sint aplica esta idea a la relación con los cristianos no católicos. También ha de haber un intercambio de dones entre católicos, protestantes, etc. ¿Vale? Ut Unum Sint lo aplica ahí. Y el sínodo lo aplica en general a la Iglesia. Y dice: caminar juntos en los diferentes lugares como discípulos de Jesús, en la diversidad
de carismas y ministerios, así como el intercambio de dones entre las iglesias, es un significado de la presencia del amor y la misericordia de Dios en Cristo, que acompaña, sostiene y orienta con el soplo del Espíritu Santo el camino de la humanidad hacia el reino. El intercambio de dones implica todas las dimensiones de la vida de la iglesia. Vale, y ya solo antes de descansar, subrayar que la sinodalidad es para la misión. Y yo creo que esto ha de quedar muy claro, porque si no, ya digo, tenemos el peligro de quedarnos solo hacia adentro. En las pistas se dice, la forma sinodal de la Iglesia está al servicio de la misión. Cualquier cambio en la vida de la Iglesia tiene como finalidad hacerla más capaz de anunciar el Evangelio. Y en el documento final también se dice, la sinodalidad no es un fin en sí misma, sino que apunta a la misión. Y al final de este texto dice, sinodalidad y misión están íntimamente ligadas. La misión ilumina la sinodalidad y la sinodalidad impulsa la misión. Ahora nos quedamos aquí y esto lo vemos después, ¿vale? Vamos a continuar. Y había puesto el ejemplo del Papa León, porque fijaos, es curioso, él en septiembre tuvo el inicio del año pastoral de la diócesis de Roma, es decir, su diócesis. Y ahí tiene un discurso muy bonito donde él aplica la sinodalidad a su diócesis. Entonces es interesante ver qué es lo que dice y qué es lo que él hace, ¿no? Y entonces, primero, les dijo, ahora nos toca a nosotros ponernos a trabajar para que la iglesia que vive en Roma se convierta en un laboratorio de sinodalidad, capaz, con la gracia de Dios, de realizar los hechos del Evangelio en un contexto eclesial en el que no faltan dificultades. Vamos a aplicar esto. Y entonces señala dos líneas de trabajo a su diócesis. Una, trabajar por la participación activa de todos en la vida de la Iglesia. Y en este sentido, una herramienta fundamental es fortalecer los órganos participativos. Primera línea, clarísima, de trabajo. Segunda, pensar y planificar juntos, y se refiere a las delegaciones, arciprestazgos y los organismos que hay de coordinación en las diócesis. Hacer de estos organismos verdaderos espacios de vida comunitaria, donde se pueda practicar la comunión, lugares de diálogo donde se pueda implementar el discernimiento comunitario y la responsabilidad bautismal y pastoral compartida. Y después les fija tres temas de discernimiento. Uno, el cuidado de la relación entre la iniciación cristiana y la evangelización. Y les dice, es necesario experimentar, si es necesario, con nuevas herramientas y lenguajes, implicando a las familias en el proceso y tratando de superar el enfoque escolástico de la catequesis. Ya les dice bastante. Es decir, una línea que él señala, la iniciación cristiana. Segundo, participación de jóvenes y familias. Es urgente establecer una pastoral que sea solidaria, empática, discreta y sin prejuicios, acogedora para todos, que ofrezca programas lo más personalizados posibles, adaptados a las diversas situaciones vitales de quienes la reciben. Y tercero, formación a todos los niveles, que es el texto que os he leído. No debemos engañarnos pensando que la gente... Y dice, y todo esto debe ser pensado y realizado juntos, a la manera sinodal, como pueblo de Dios. Yo creo que es un ejemplo de por dónde, es decir, cómo él implementa el sínodo. Finja dos objetivos y tres líneas. Bueno, creo que es un ejemplo de una manera, dice en ese discurso, a través del proceso sinodal, el Espíritu ha suscitado la esperanza de una renovación eclesial capaz de revitalizar las comunidades para que crezcan en el camino evangélico, en la cercanía a Dios y en la presencia de servicio y testimonio en el mundo. El fruto del camino sinodal, tras un largo periodo de escucha y diálogo, fue ante todo, es decir, fue ante todo el impulso a potenciar los ministerios y carismas, inspirándose en la vocación bautismal,
poniendo en el centro la relación con Cristo y la acogida de nuestros hermanos y hermanas, empezando por los más pobres, compartiendo sus alegrías y tristezas, sus esperanzas y dificultades. Es como el resumen que él hace del proceso sinodal. Vale. Y el último punto es señalar cuál es el itinerario hasta 2028, octubre de 2028, que sabéis que es la asamblea final, que está convocada en Roma. Entonces, ahora, bueno, ahí está el calendario oficial. Estamos en el 26, que es el año importante para este proceso de implementación. Eso está en la carta aquella. El 26 es el año importante, porque el 27 ya será fase de evaluación a nivel diocesano, después a nivel nacional. Entonces, y el 28 ya es fase de elaboración de la Instrumentum Laboris y realizar la asamblea eclesial. Se llama asamblea eclesial porque participarán laicos, vida consagrada, etc. Y también sacerdotes y tal. Entonces, en esa carta que nos han mandado no hace un mes, se nos insiste, el 26 es la última etapa de este tiempo. Y sí, en el siguiente, bueno, como equipo, desde el equipo nacional, donde yo estoy, de la Conferencia Episcopal, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nuestra función es, sobre todo, animar a las diócesis y ponernos al servicio de las diócesis. No podemos intervenir. Ya hemos dicho que cada diócesis, el obispo es el responsable de iniciar, acompañar y concluir el proceso sinodal y la implementación del sínodo. Por tanto, nosotros solo ponemos a disposición de las diócesis y de los equipos sinodales que hay en las diócesis. Nosotros es acompañamiento. Y con esta finalidad tenemos, unos documentos de apoyo que vamos editando cada 3 meses, 2 documentos. Nosotros en este momento hemos editado 4. Editados, los tenemos en PDF. Una guía de lectura del documento final, porque pensábamos que lo primero era ayudar a leer el documento final. Si no lo habéis visto, es fácil de conseguir. Este documento lo que hace es como un resumen del documento final, porque a la gente a lo mejor el documento final se le cae de la mano. Esto hace un resumen y acompañado de unas preguntas para poder trabajarlo. Después, un segundo documento es notas sobre el discernimiento eclesial para la misión, porque pensamos que un asunto importante es introducir el tema del discernimiento eclesial. Hemos hecho un tercero que es hacia una espiritualidad sinodal. Bueno, todos estos no son nosotros. Tenemos, ¿qué le llaman? Un negro, un que hace el borrador, ¿no? El que, no sé cómo le dicen. El que tenemos gente, es decir, el anterior, de notas de discernimiento lo hizo el padre Elías Rollón, Francisco Guerrero, cada uno, bueno, le pedimos a alguien que nos ayude. Y otro sobre la renovación de los instrumentos, de los consejos en la Iglesia. Son como pistas, ayuda que pasamos a los equipos sinodales para que vayan y para que, bueno, son como, va acompañado de preguntas y tenemos previsto, ahora estamos trabajando esos 2 que están ahí, rendición de cuentas y el acceso de laicos y laicas a funciones de responsabilidad. Y tenemos previsto en octubre la renovación de las parroquias, carisma, el Ministerio de Vocaciones. Enero y marzo aún continuaremos esta fase, porque claro, dicen primer semestre del 27, pero bueno, la evaluación en las diócesis nosotros la ponemos entre abril, mayo y junio, el segundo semestre, porque el primer trimestre aún se puede aprovechar. Y ahí ponemos el tema de la formación y tal. Después ya entre abril y junio, asambleas en las diócesis, viene el verano, octubre, noviembre y diciembre haremos una asamblea final en Madrid y después vendrán las asambleas continentales y tal, hasta llegar
al final. Pero bueno, nosotros lo importante es que el 2026 es el año que hay que aprovechar para hacer esto. Después también tenemos ofertas de formación. Ahora, de momento, tenemos una prevista que es una formación en el método de la conversación en el espíritu, que la haremos en Madrid, en Jesuitas de Maldonado, el sábado 18 de abril. Esto aún no hemos mandado una propaganda porque está pendiente de un... Ahora voy a la permanente y ahí acabaremos de concretar este tema. Y tenemos previstas más formaciones sobre el tema de la escucha. Quisiéramos hacer una al menos para arciprestes también. Bueno, tenemos previstas más formaciones. Animar la revisión del funcionamiento de la conferencia episcopal misma y de las provincias. Esto lo tenemos propuesto para que la conferencia episcopal en alguna sesión la dediquemos a revisar cómo funcionamos y a mirar cómo podemos funcionar más sinodalmente. La misma conferencia episcopal, contando más con laicos, etc. En el mismo funcionamiento. Y también el estudio teológico de algún tema. Nosotros hemos escogido, porque yo estoy también en doctrina de la fe, hemos escogido el tema de sacerdocio ministerial y bautismal. Eso que ponía ahí las polaridades. Bueno, nosotros haremos nuestra aportación desde la Iglesia en España sobre este tema. Bueno, también mantenemos contacto con los equipos diocesanos, tenemos reuniones online una vez al trimestre, la próxima será en abril, estamos a disposición de los obispos y tenemos una página web que aún no se ha comunicado, pero está ya funcionando, que es esta donde estamos poniendo los documentos. Vale. Esto es que yo escribí un libro sobre mi experiencia y entonces tengo que hacer propaganda de mi libro también, que es este. Como Paco Umbral, yo venía a hablar de mi libro. Este era el primer tema, ¿vale? Ahora, el segundo tema que tenía, cambiamos de diapositivas. Es el sínodo y la llamada a la conversión. Este es un tema cuaresmal. Estamos desde el principio de la cuaresma, se nos está invitando a esa conversión y es curioso que también el sínodo es significativo. Si cogéis el documento final del sínodo, la conversión es el hilo conductor de todo el documento. En todo el documento se está haciendo referencia a esa conversión. Parte primera, el corazón de la sinodalidad, llamados por el Espíritu a la conversión. Parte segunda, en la barca juntos, la conversión de las relaciones. Parte tercera, echad la red, la conversión de los procesos. Parte cuarta, una pesca abundante, la conversión de los vínculos. Es decir, continuamente se está haciendo esta llamada. Y yo creo que eso es importante tenerlo presente. 4 conversiones, a 4 conversiones se está llamando el sínodo. Primero, la conversión personal. Y dice, la sinodalidad es ante todo una disposición espiritual que impregna la vida cotidiana de los bautizados y todos los aspectos de la vida de la Iglesia. Es decir, sobre todo, la sinodalidad es una disposición interior, por eso requiere esa conversión personal. Antes, hay un texto también muy bonito que dice como que es una conversión interior personal acompañada de una reforma estructural de la Iglesia. Y como ambas cosas han de ir juntas. La transformación interior, que se refleja en una reforma de elementos de la Iglesia, y una reforma que va unida a una conversión. Y esta conversión tiene estos puntos como fundamentales. 1, la escucha de la palabra de Dios. Primero, lo primero y fundamental en
es estar más atentos a la palabra de Dios, porque lo que queremos al final es discernir qué dice el Espíritu a la Iglesia hoy. Entonces, como sacerdotes o como fieles, deseamos desde la conciencia de que Dios sigue hablando a la Iglesia. Eso, el capítulo 2 de Dei Verbum, ¿no? Dios continúa hablando a la Iglesia, continúa en un diálogo continuo con la Iglesia. ¿Eso lo creemos o no? Creemos que Dios continúa hablando. Luego, nosotros, que somos su Iglesia, hemos de escuchar la voz de Dios ahora. Entonces, escuchar la voz de Dios. Para eso necesitamos silencio orante, necesitamos corregir la mirada, dejar que la palabra nos corrija. Bueno, todo esto lo sabéis muy bien, lo sabemos muy bien, pero este es un primer punto. Segundo, escuchar a los otros. Dice, con el estilo de Jesús, que no despedía a nadie, no despide a nadie, sino que se les tiene a escuchar y a entablar diálogo con todos. El estilo de Jesús. Es decir, con el corazón de Cristo, podríamos decir, que acoge, no desprecia a nadie. Escuchar. Debemos tener una disposición interior a dejarse enriquecer por el encuentro con hermanos y hermanas en la fe, superando prejuicios y visiones partidistas. Esta es la conversión de escucha, lo cual es una actitud exigente. Si una escucha seria, atenta, podrá modificar mi conducta. He de estar expuesto a cambiar por escuchar al otro. La escucha requiere paciencia, es decir, requiere una serie de actitudes también. Entonces, la escucha. La escucha pide conversión de corazón, pide humildad, paciencia, entrar en esta dinámica de conversión continua. Y el modelo de escucha es María. Este es un tema muy bonito. Fijaos, en el Instrumentum Laboris del Sínodo, para trabajar en la segunda sesión, se hablaba de María hacia los capítulos finales. Y algunos, entre otros, casi todos los hispanoamericanos y nosotros, los de aquí, de España, digo, no. La Virgen tiene que estar en el capítulo primero, el que habla de fundamentos. Y ahí está ahora. Es decir, el tema, cuando habla de la escucha y tal, y María es modelo de la Iglesia que escucha. Porque ella escucha, reza, medita, dialoga, acompaña y sostiene el camino sinodal de la Iglesia. Y se citó un par de veces esta frase de Ivo de Chartres, tal como es la Madre de Cristo, así debe ser la Iglesia. Pues la Iglesia aprende de María. No sé por qué me sale así ahora. Sale como descuadrado. Bueno, ella es en efecto la figura de la Iglesia que escucha, ora, medita, dialoga, acompaña, discierne, decide y actúa. De ella aprendemos el arte de la escucha, la atención a la voluntad de Dios, la obediencia a su palabra, la capacidad de captar las necesidades de los pobres, la valentía de ponerse en camino, el amor que ayuda. Y voy a seguir porque se ha cortado ahí. El amor que ayuda, el canto de alabanza y la exultación en el Espíritu. Entonces, primera conversión a escuchar a Dios y a los otros, siguiendo el ejemplo de María, porque tal como es María, así ha de ser la Iglesia. Segundo, conversión de las relaciones, de las relaciones dentro del pueblo de Dios y del pueblo de Dios con otros. Conversión de las relaciones. Bueno, lo siento que ha jugado una mala pasada el Power, no sé por qué se ve ahora mal ahí. Bueno, ser iglesia sinodal exige una verdadera conversión relacional. Conversión de las relaciones. Entonces, esto supone, primero, que aprendamos a caminar juntos.
a caminar juntos. Caminar juntos es muy bonito, pero también es duro, porque no todos vamos al mismo ritmo. Hace falta una disciplina de éxodo para poder caminar juntos. Porque, claro, hace falta paciencia, sobrellevarnos mutuamente, humildad, porque si prevalece el yo sobre el nosotros, ya no caminamos juntos. Si nos erigimos por encima de los demás, ya no podemos caminar juntos. El modelo podría ser la primera comunidad de discípulos, que eran muy diversos, unos pescadores, el otro publicano, tuvieron que aprender a caminar juntos. Incluso en vísperas de la Pasión aún estaban discutiendo quién. Tuvieron que aprender a caminar juntos, en la diversidad, tal como eran. Bueno, implica superar los individualismos, practicar el cuidado mutuo. Segundo, cuidar las relaciones. Y aquí hay una palabra clave también en el sínodo, es reciprocidad. Mirad, reciprocidad significa que yo no me entiendo a mí mismo si no es en el otro. Somos recíprocos. Y para saber quién soy yo, necesito al otro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso el sínodo lo aplica a todo. Dice, el obispo no se entiende sin su pueblo. No se entiende quién es el obispo sin los presbíteros, sin los consagrados y sin el pueblo de Dios. Paréntesis. Por eso dice, no entendemos eso de obispos en la curia. tema que ya el concilio estaba por ahí, ponía en duda obispos titulares sin una iglesia real. Cierro paréntesis. No se entiende el presbítero sin los laicos, porque somos recíprocos. Y yo me entiendo, ni se entiende la vida consagrada sin relaciones de reciprocidad. También se habla del hombre y la mujer, como recíprocos. No complementarios, que es distinto, no, más allá, recíprocos. El hombre es hombre ante la mujer y la mujer ante el varón. Es decir, relaciones de no entendemos nuestra vocación sin el otro. Entonces, somos presbíteros, somos curas para. Segundo, vivir al otro como un don. Este tema del intercambio de dones que antes nos ha salido. El otro es un don para mí. Cada uno es un don. Conversión de las relaciones. También los presbíteros han de entenderse en reciprocidad a todos los que forman parte del pueblo de Dios. Y ahora tengo otro texto aquí que se me lo está comiendo ahí. Y dice, en el documento final, en una iglesia sinodal, los presbíteros están llamados a vivir su servicio en una actitud de cercanía a las personas, de acogida a todos, abriéndose a un estilo auténticamente sinodal. Y dice que su autoridad, la autoridad de los pastores, los pone al servicio del pueblo de Dios. Y la idea que más se repitió en el sínodo era servicio, diaconía. El presbítero está para servir. La sinodalidad ofrece el marco interpretativo para entender la autoridad que tiene el pastor. Vale. Y aquí en la conversión de relaciones hay que hablar de la Eucaristía como la fuente de esa comunión. La fuente de la comunión, la Eucaristía fortalece nuestra relación. El pueblo de Dios, dice el texto, en camino hacia el reino, se alimenta continuamente de la Eucaristía, fuente de comunión y de unidad. La Iglesia aprende de la Eucaristía a articular ese todos uno, algunos uno, aparece en la Eucaristía. Y la Iglesia aprende de la Eucaristía a articular todos, el pueblo de Dios, algunos, los ministros, uno. Y se subraya la importancia de la Eucaristía del domingo.
nosotros eso lo llevamos muy en el corazón, dice, para muchos fieles, la Eucaristía dominical es el único contacto con la Iglesia. Cuidar su celebración es la mejor manera, con la particular atención a la homilía y a la participación activa de todos, cuidar de la mejor manera es decisivo para la sinodalidad. Fijaos. Es decir, para aplicar la sinodalidad, punto primero, cuida la Eucaristía de los domingos. Sí, es decisivo para la sinodalidad. En la misa, de hecho, acontece como una gracia concedida de lo alto, antes de ser el resultado de nuestros propios esfuerzos, bajo la presidencia de algunos, de uno, y gracias al ministerio de algunos, todos pueden participar en la doble mesa de la palabra y del pan, el don de la comunión, participación y misión, que son las tres piedras angulares de la sinodalidad, se renueva y realiza en cada Eucaristía. Además, la Eucaristía es fuente de envío misionero. La misión nace de la Eucaristía, como sabemos muy bien. Y, por último, conversión de relaciones también en las relaciones con los otros cristianos. El tema del ecumenismo está muy presente en el documento final, como estuvo presente a lo largo de todo el sínodo. En la asamblea final, sabéis que participaron un grupo bastante grande de observadores que tenían voz, aunque no voto, de otras confesiones cristianas, que aportaron y hablaron con mucha naturalidad, participaban en los círculos menores, tuvimos una gran celebración ecuménica al principio, comenzó todo con una celebración ecuménica, tuvimos también en la segunda sesión otra celebración. ¿Por qué? Porque caminar juntos, caminar juntos significa caminar junto a otros cristianos también. Entonces, la Iglesia como pueblo no puede caminar junto si no tiene a su lado también a otros cristianos. Entonces, aquí el punto, yo he puesto ahí, el punto de partida es lo que dice Unitatis Redintegratio. La división contradice abiertamente la voluntad de Cristo. Y es un mal y perjudica la evangelización. Vale. Segundo, valorar su bautismo. Los no cristianos, los no católicos ya forman parte de la Iglesia, porque tienen el bautismo y tienen la fe, aunque no en su integridad. Y por eso están en una comunión imperfecta, pero ya están en comunión con nosotros. No puedo caminar si no camino con ellos también. Comunión, una cierta comunión, aunque imperfecta, dice Unitatis Redintegratio. Después, el documento del Vademecum sobre el obispo y la unidad de los cristianos dice comunión real, pero imperfecta. Como subrayando, es una comunión ya. Entonces, si como he dicho antes, la eclesiología del sínodo era bautismal, eso lleva a valorar también el bautismo del protestante, del ortodoxo, que también está bautizado como yo. Y también tiene el sentido de la fe. Y por tanto, también puede ayudar a discernir. Por eso se pide intensificar el camino ecuménico. Conversión de las relaciones, también de las relaciones que tengo con los hermanos que son de otras confesiones cristianas o iglesias cristianas. Dice en el documento de Pistas, el impulso ecuménico representa la extensión de la perspectiva relacional y de la lógica del intercambio de dones. No es, por tanto, un añadido opcional, sino una exigencia frente a la cual se debe verificar el dinamismo del propio caminar juntos. No es asignatura optativa, es obligatoria, el tema del ecumenismo. Bueno, yo estaba aquí en la conferencia episcopal, yo estaba en el tema ecuménico, y en Cataluña aún sigo trabajando en el tema ecuménico. Estoy en doctrina de la fe, pero en Cataluña
yo estoy encargado del ecumenismo y ahí hay una una mesa de diálogo interconfesional de Cataluña y ahí estamos también. Bueno. Tercero, conversión de los procesos, que es todo esto, el tema del discernimiento del que hemos hablado. Es necesario también una conversión de los procesos en la toma de decisiones para hacer real la corresponsabilidad diferenciada. El discernimiento común debe ser una práctica habitual. Y ser iglesia que discierne exige de nosotros una conversión profunda. Dice un texto, requiere el discernimiento, requiere libertad interior, humildad, oración, confianza mutua, apertura a la novedad y abandono a la voluntad de Dios. No es nunca la afirmación de un punto de vista personal o de grupo, ni se resuelve en la simple suma de opiniones individuales. Cada uno, hablando según su conciencia, está abierto a escuchar lo que los demás comparten en conciencia para buscar juntos reconocer lo que el Espíritu dice a las iglesias. En ese discurso que os he hablado antes, hablaba también el Papa León de los consejos y decía que son una herramienta fundamental para fortalecer la visión de una iglesia sinodal y misionera. Ayudan los consejos, los órganos de participación, ayudan al pueblo de Dios a ejercer plenamente su identidad bautismal, fortalecen el vínculo entre ministros ordenados y la comunidad y guían el proceso desde el discernimiento comunitario hasta las decisiones pastorales. Por ello, les invito, decía, a fortalecer la formación de órganos de participación y a nivel parroquial a revisar los pasos dados hasta la fecha, o donde estos órganos no existan, a comprender los obstáculos y a superarlos. Y cuarto, conversión de los vínculos y de los espacios eclesiales. Un momento que me he perdido aquí. Aquí ya está. Aquí. Vale. Conversión de los vínculos y de los espacios. Porque dice también el sínodo, así es la iglesia sinodal, hecha de vínculos que unen en la comunión y de espacios para la variedad de pueblos y culturas. Entonces, también los vínculos que tenemos entre nosotros y los espacios en los que se viven los lugares donde se viven esos vínculos requieren conversión. Entonces, yo he puesto el primero, el gozo, primera conversión, el gozo de formar parte de la iglesia. La conversión de los lazos nos pide disfrutar de ser parte de la iglesia, que se concreta en mi parroquia y en esta diócesis en la que yo estoy insertado. Sentir en este tiempo de desafecciones, de individualismo, sentir ese gozo de estar y de formar parte de esta comunidad, ¿no? Sentirnos parte del pueblo de Dios. Y eso lleva a esa valoración del bautismo. Es decir, no mirar por encima, sino somos bautizados, somos discípulos de Cristo. Y esto es lo más grande. Hay un texto muy bonito que dice: no hay nada más alto que esta dignidad, concedida por igual a toda persona, que nos hace revestirnos de Cristo e injertarnos en Él como los sarmientos en la vid. En el nombre de cristiano que tenemos el honor de llevar, está contenida la gracia que fundamenta nuestra vida y que nos hace caminar juntos como hermanos y hermanas.
Es decir, el gozo de estar en esta iglesia con los hermanos. Tenemos el nombre de cristiano, es lo más grande que tengo, el poder ser cristiano junto a vosotros. Segundo, ampliar el espacio del propio corazón, llamados a tener un corazón grande, misericordioso, como el de Cristo, llamados a hacer que la iglesia sea casa, dice, de acogida, de hospitalidad y de inclusión, en la que cada uno se pone al servicio de los demás. Dice, ha surgido a lo largo del sínodo el deseo de una iglesia más cercana, más relacional, que sea hogar y familia de Dios. Y ahí menciono este tema de Teobald, que a mí me resulta muy sugerente, el Christian Teobald, un teólogo, ¿no?, que dice que la característica de Jesús y de las primeras comunidades era la hospitalidad incondicional. Es decir, el acoger, la acogida, la práctica de la hospitalidad, que está en toda la tradición bíblica, vivida por Jesús y enseñada a la primera comunidad. Bueno, es en el proceso, en la fase continental del sínodo, había un documento que se llamaba Ensancha tu tienda, ¿no? Es decir, amplía el espacio de tu tienda, de tu corazón, amplía. Hay que dejar lugar a los demás. El Papa Francisco, en el saludo al final de la asamblea, decía: la visión del profeta Isaías nos invita a imaginar como un banquete preparado para todos los pueblos, todos, con la esperanza de que no falte ninguno, todos, 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 que nadie quiere fuera, todos. Ampliar el espacio, todos. Digo, esto requiere abandonar toda postura individualista, salir del solo los míos, de nuestro tribalismo, del cierre a nuestros prejuicios. Y decía también el Papa, la experiencia sinodal nos da la valentía de testimoniar que es posible caminar juntos en la diversidad sin condenarnos unos a los otros. Bien. Yo creo que esto es importante también, ahora pongo yo. Es importante entre nosotros y en nuestra iglesia, porque esas polarizaciones que tiene el mundo secular se nos cuelan, y cada vez más vivimos tensiones en la iglesia. Unos que se consideran los súper cumplidores de todo y tal, y condenan a los demás, los otros que se van para allá. Es decir, estamos viviendo esto. Yo creo que este es un tema también que al Papa León le está preocupando y habla mucho de la unidad, ¿no? Es decir, cuidado con que se nos cuela a nosotros también todo este tema de, entonces, caminar juntos en la diversidad, sin condenarnos unos a los otros. Vale. Entonces, reforma de los vínculos, reforma de los espacios. ¿Y a qué se refiere eso? De los lugares. Dice, los lugares tradicionales están cambiando. Bueno, allí se hacía referencia a tres cosas que en una diócesis rural como la mía o como la vuestra no nos toca tanto, pero bueno, se hablaba, uno, de la urbanización, es decir, del fenómeno de que gran mayoría de la población vive en ciudades. Y el reto es evangelizar la ciudad. Ya digo que a vosotros no os toca tanto como a mi diócesis de Solsona tampoco. Barcelona y todo esto sí. Pero bueno, como un reto era las ciudades. Algunos, como don Vicente Jiménez y tal, decía, los que somos más rurales, bueno, pusieron ahí una referencia, pero poca, porque preocupaba, no sé si era el 70 y pico % de la población que vive en ciudades. Ya no está en el campo donde está la gente. El segundo fenómeno, las migraciones. Ya no solo los emigrantes que van a otro país, sino la movilidad humana dentro de las sociedades occidentales modernas. Hay una gran movilidad. Entonces, los límites de mi parroquia llega hasta aquí y la tuya hasta allá ya no quedan tan claros, por esa movilidad de las personas. Y la cultura digital.
que crea otro tipo de lazos entre las personas. Se daban como los 3 retos que tiene esta... Yo allí me atreví a decir, hay otro reto que no estáis considerando, que es la globalización, pero no me hicieron mucho caso. Bueno, no siempre. Es decir, ¿por qué? Porque, bueno, pero bueno, vale. Entonces, se invita a reconsiderar lo que es parroquia. Por cierto, en las líneas de trabajo de la Conferencia Episcopal para el próximo cuatrienio tenemos revisar a qué llamamos parroquia. Y entonces ahí, ¿ves? Esta vez sí que me hicieron caso, esto del territorio existencial no estaba en el documento, yo lo introduje. Bueno, haces la sugerencia, pues hacen lo que quieren, pero bueno, está introducido, y esa expresión está en ese documento sobre la conversión pastoral de las parroquias. Y ahí dice, hay que tener en cuenta ya no tanto los límites físicos, sino el territorio existencial, es decir, donde la gente vive y donde desarrolla su vida. Que a lo mejor no es donde vive, donde tiene la casa, que la casa la tiene a las afueras de Madrid, pero su existencia la desarrolla en otro lugar, etc. Esto se refiere evidentemente a las grandes ciudades. No vale, en mi diócesis no hay ningún pueblo que tenga 2 parroquias, todos tienen una. Por tanto, los límites existenciales y físicos son los mismos. Pero, sí, los fines de semana, claro. Entonces, reconsiderar a qué llamamos parroquia. Y ese territorio que fijamos demasiado físicamente y que ahora la movilidad, este hecho, por ejemplo, del fin de semana. La gente que viene de fin de semana aquí, su parroquia está aquí, no donde tiene su domicilio. Sí. Es necesaria una creatividad misionera para explorar nuevas formas de establecer vínculos con las personas, para reconstruir relaciones comunitarias y tejer relaciones fraternas. Es decir, ¿cómo podemos, en el mundo digital, cómo podemos establecer relaciones? En estas personas, en esta movilidad, el mundo de la inmigración, ¿cómo podemos establecer nuevas relaciones, ¿no? Es decir, reforma de los lugares y después finalmente vínculo también con otros pueblos, culturas y religiones. También caminamos con la humanidad. El pueblo de Dios camina por este mundo, pero no va solo, también va la humanidad, la acompaña y tenemos que sentir también a esta humanidad. Y por eso la sinodalidad abre también al encuentro con otras tradiciones religiosas, el diálogo interreligioso. Asumir, en la línea del documento de Abu Dhabi, que está incorporado, esta idea está incorporada al documento final. Asumir la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio. Como dice también Fratelli Tutti, cada uno desde su perspectiva. Esto no es un irenismo de aquí todo es igual, no es eso. No es eso, pero sí es reconocer lo bueno que hay en el otro, caminar juntos, etc. Vale. Y por último, subrayar que es una conversión personal y comunitaria, que atañe a cada uno y atañe a toda la comunidad. Afecta a las personas y a las comunidades. La santidad de la Iglesia ha de realizarse en la Iglesia. Y por eso la Iglesia está llamada a una renovación perenne. Y en el documento de pistas dice, en el plano personal eso implica cambio de elecciones, comportamientos y estilos de vida. Y en el plano comunitario pide renovar las categorías de pensamiento en clave sinodal. Y hay una frase de Congar en ese libro de Verdaderas y falsas reformas en la Iglesia, que la citó el Papa Francisco y en algún documento al principio de la etapa. Después allí también Grace en un discurso la volvió a citar, que dice Congar, no hay que hacer otra iglesia, pero en cierto sentido hay que hacer una iglesia otra, distinta. Es decir, no hay que inventar, porque la iglesia es, también decía Grace, también una idea muy bonita,
La Iglesia es obra de Dios y la reforma de la Iglesia no la hacemos nosotros. Pero nosotros hemos de contribuir y hemos de trabajar para que la Iglesia sea distinta, sea más fiel a su misión y a su vocación. Mensaje para la Cuaresma de nuestro Papa. Esto, como estamos en Cuaresma, vale. La conversión no solo concierne a la conciencia del individuo, sino también al estilo de las relaciones. Conversión relacional. A la calidad del diálogo, a la capacidad de dejarse interpelar por la realidad y de reconocer lo que realmente orienta el deseo, tanto en nuestras comunidades eclesiales como en la humanidad sedienta de justicia y reconciliación. Y para acabar, bueno, tengo aquí esta frase que dice que el Espíritu Santo sostenga nuestra Iglesia para que el crecimiento en sinodalidad la lleve a realizar con más ahínco el mandato misionero que recibió del Señor. Espíritu Santo, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, Veni Sancte Spiritus, que era toda la invocación que hemos hecho constantemente en el sínodo. Muchas gracias.